Entre 1930 y 1940 en Estados Unidos, un personaje llamado Harry Anslinger genera preocupación entre los americanos al declarar públicamente en diversas ocasiones que la marihuana es una droga adictiva que provoca locura, criminalidad y muerte. Poco a poco, la palabra adicción se menciona con más frecuencia, y a partir de entonces y hasta el presente, en Estados Unidos y en el resto del mundo se establece la creencia de que la marihuana es una sustancia muy adictiva. De hecho, en la actualidad casi todo el mundo piensa que la marihuana es una sustancia peligrosamente adictiva, y se piensa que la mayoría o la totalidad de las personas que la consumen pueden volverse adictos o dependientes. No obstante, el asunto de lo que se entiende como adicción al cannabis es mucho más complejo de lo que parece, ya que la idea de que la marihuana generaba adicción en las personas recién apareció en el mundo después de la campaña de propaganda, noticias falsas y desinformación que emprendió Anslinger contra la planta de cannabis a mediados del siglo XX. Pero contrario a todo lo que él decía, parece ser que la marihuana nunca fue realmente aquella sustancia peligrosamente adictiva. Además, para determinar si esta planta es una sustancia adictiva o no, primero debemos entender qué es una adicción. En el tema de las drogas, el término adicción se usa para hacer referencia a una conducta, comportamiento o condición en la que un individuo, tras utilizar de forma inapropiada o excesiva alguna determinada sustancia, llega a ser en cierta medida y en cierto modo dependiente de ella, pudiéndose tratar de una dependencia fisiológica o psicológica. Según diversos especialistas, una adicción puede ser considerada como una enfermedad del cerebro con entidad propia, que se caracteriza por la búsqueda patológica de recompensa a través del uso de una determinada sustancia. Pero, de forma sencilla, una adicción o dependencia también puede entenderse como un hábito que se torna problemático y que, en consecuencia, afecta diversos aspectos de la vida. En el año 1964, un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó sustituir los términos adicción y habituación por el término dependencia, puesto que este se vinculaba al tema y a sus implicancias con mayor precisión. A partir de dicha recomendación, el análisis científico del asunto se desarrolla en torno al término dependencia. Sin embargo, tanto dependencia como adicción son términos que se utilizan actualmente de forma indiferente o común para hacer referencia al mismo fenómeno. Entonces, veamos cuáles son los criterios científicos que se utilizan para determinar si efectivamente una persona es adicta o dependiente de alguna sustancia. Según la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su versión CIE-10 complementada con la versión CIE-11, una persona puede ser diagnosticada con el síndrome de dependencia a la marihuana o a otras sustancias cuando presenta 3 o más de los siguientes síntomas: un poderoso deseo de consumir la sustancia, dificultad para controlar el consumo, persistencia en el uso aun cuando existen consecuencias perjudiciales evidentes, asignación de mayor prioridad y tiempo al consumo de la sustancia que a otras obligaciones, aumento en la tolerancia hacia la sustancia y un estado de abstinencia por dependencia física. Por su parte, la cuarta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, complementada con la quinta versión, ofrece criterios casi idénticos a los de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Según el manual, para que una persona sea diagnosticada con el síndrome de dependencia a la marihuana o a otras sustancias, debe presentar 3 o más de los siguientes síntomas en cualquier momento dentro de un periodo de 12 meses. Tolerancia a los efectos de la sustancia, abstinencia tras suspender el consumo, consumo de cantidades mayores durante periodos de tiempo más largos, intentos sin éxito de controlar o reducir el consumo, gasto de una mayor cantidad de tiempo buscando la sustancia o recuperándose de sus efectos y continuidad en el uso a pesar de los problemas físicos o psicológicos. Pero por otro lado, este mismo Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales también señala que el número de personas que buscan tratamiento para la dependencia o el abuso de cannabis es mucho menor que para otro tipo de trastornos relacionados con sustancias. Y como se verá más adelante, ello se debe al hecho de que la magnitud de la dependencia a la marihuana y la cantidad de personas que llegan a desarrollarla o padecerla es mucho menor en comparación con otras sustancias, incluyendo algunas drogas legales como el alcohol, el tabaco o incluso estimulantes como la cafeína. Además, es importante mencionar que, a pesar que la marihuana se ha consumido desde hace miles de años, antiguamente nunca se habló de algún tipo de dependencia o adicción al cannabis en ninguna parte del mundo. En realidad, la idea de que el cannabis era una sustancia adictiva surgió a mediados del siglo XX con la campaña de desinformación impulsada por Harry Anslinger y por otros personajes en Estados Unidos, y es desde aquella época que empezó a decirse sin pruebas que la marihuana era una sustancia muy adictiva.
En 1938, un año después de restringirse el uso del cannabis bajo la ley del impuesto a la marihuana, se designó un comité para estudiar el consumo de la planta en la ciudad de New York. Las investigaciones estuvieron dirigidas por el alcalde Fiorello LaGuardia, y en el año 1944 se presentaron los resultados del estudio en el informe titulado El problema de la marihuana en la ciudad de New York. Y un punto importante por destacar con respecto a la adicción es que este informe, que resultaba de una extensa investigación, concluyó que la práctica de fumar marihuana no llevaba a la adicción. Pero varias décadas antes, en 1893, en la India también se habían estudiado los efectos del consumo de los derivados psicotrópicos del cannabis, y los resultados se plasmaron en el reporte de la Comisión de Drogas de Cáñamo de la India. Curiosamente, este informe indicó que el cannabis no conducía a una verdadera adicción, y en caso de producirse solo ocurría en casos excepcionales. En el año 1951, la Fundación Educativa de Narcóticos de América, una fundación estadounidense dedicada a la información y prevención del uso de drogas, presentó la película llamada Subject: Narcotics, un breve documental que estaba dirigido a las fuerzas del orden y no al público en general, en el cual se indicaba lo siguiente sobre la marihuana. Este narcótico, a diferencia de los opioides, los sintéticos y la cocaína, no es adictivo. Y seguidamente se explica que, por no adictivo, se entiende que el usuario de marihuana, al ser privado de la sustancia, no experimentará la agonía de la abstinencia, es decir, no sufrirá una búsqueda enfermiza o compulsiva de la sustancia. Además, se indicó que el usuario de cannabis puede habituarse, pero que el uso de la sustancia puede ser descontinuado. En 1972, un nuevo informe del gobierno estadounidense indicó que el cannabis no causaba adicción e incluso recomendaba que no debía prohibirse, sino que, por el contrario, simplemente recomendaba desarrollar estrategias para desalentar su uso. No obstante, en tiempos más recientes, algunas investigaciones han encontrado que sí existe cierto porcentaje de personas que pueden desarrollar adicción al cannabis. Sin embargo, se trata de una cantidad mucho menor en comparación con otras sustancias y se debe también a la influencia de otros factores además de la propia sustancia. Según el libro Marihuana y Salud, que constituye un trabajo muy extenso y riguroso sobre la materia, solo entre el 9 y 10% de los usuarios de marihuana desarrollarán dependencia, dato que concuerda con la información que proporcionan diversas fuentes. Además, si alguien observa la realidad objetiva, notará claramente que en relación al astronómico número de personas que consumen cannabis a lo largo del mundo, efectivamente son muy pocas las personas que llegan a desarrollar dependencia o un consumo problemático. En el año 2014, el profesor Wayne Hall de la Universidad de Queensland en Australia publicó una extensa revisión de estudios científicos sobre el cannabis, comprendidos entre los años 1993 y 2013, es decir, estudios en un periodo de 20 años. Y de acuerdo con esta revisión, el profesor Hall señaló que el riesgo de desarrollar dependencia entre aquellos que alguna vez consumieron cannabis se estimó en un 9%. Como se puede ver, este dato coincide con la información que se presenta en el libro Marihuana y Salud. Pero en la revisión del profesor Hall también se incluye el riesgo de dependencia para usuarios de otras sustancias, y se describe que desarrollarán dependencia aproximadamente el 32% de los consumidores de nicotina, principal componente activo del tabaco, el 23% de los usuarios de heroína, 17% de los usuarios de cocaína, 15% de usuarios de alcohol y el 11% de los usuarios de estimulantes. Por lo tanto, tal como se puede observar, incluso el alcohol y el tabaco, que son drogas legales, son mucho más adictivas que la marihuana, y esto es un hecho que se ha reconocido en diversas investigaciones. Otro dato de gran relevancia, considerando la polémica del asunto, es el que brinda el Dr. Lester Greenspoon en el documental The Union. De acuerdo con el doctor, en un estudio, 2 investigadores encontraron que la marihuana es incluso menos adictiva que el café. Y entendiendo que el café es considerado como un estimulante, este dato coincidiría con los datos encontrados por el profesor Wayne Hall, ya que en su estudio se encontró, por ejemplo, que el riesgo de dependencia por estimulantes supera al de la marihuana. Por otra parte, según el Dr. Gabor Mate, un reconocido especialista en adicciones, una persona que consume una sustancia pero no perjudica su vida normal, de ninguna manera puede ser considerada como adicta. Y si observamos la realidad, esto es lo que ocurre precisamente con la mayoría de los usuarios de cannabis, pues existen millones de consumidores de esta planta en el mundo que llevan una vida completamente normal y sin problemas. Asimismo, el Dr. Mate explica un asunto muy importante con respecto de las adicciones, y esto es que, según diversas investigaciones, las adicciones dependen en buena medida del individuo y de las experiencias de su vida. Según el doctor, cuando una persona en edad temprana sufre algunos traumas como abusos físicos, sexuales y emocionales,
violencia familiar, separación de los padres o un divorcio rencoroso, muerte de algún familiar o adicciones en los padres, el riesgo de volverse dependiente de alguna sustancia aumenta de modo exponencial. Según el especialista, para cuando una persona acumula al menos 6 de estas experiencias en la niñez, el riesgo de volverse dependiente de sustancias aumenta en un 40% aproximadamente en comparación con una persona que no ha vivido estas experiencias. Asimismo, el doctor explica que es necesario hacer una distinción entre el simple uso de sustancias y lo que realmente es la adicción o dependencia a las sustancias. Por otra parte, en la actualidad aún sigue siendo difícil comprender con precisión si la marihuana es una sustancia que genera dependencia por sí sola, ya que, como se acaba de ver, existen otros factores que también tienen influencia en el desarrollo de alguna determinada adicción. Y no solo se trata de los eventos adversos que pueden ocurrir en las diversas etapas de la vida, sino también de factores o características propias de cada persona, como por ejemplo los rasgos biológicos, genéticos e incluso psicológicos. Así que con la información disponible en la actualidad, es posible hacer algunas estimaciones que nos ayuden a desmentir el tan sonado mito que afirma que la marihuana es una sustancia peligrosamente adictiva. Y en ese sentido, es importante que conozcamos el rol que jugó la propaganda en contra de la planta en el surgimiento de este y de otros mitos. Por lo que se sabe, antes de la propaganda originada en Estados Unidos, prácticamente no se reportaban casos de personas adictas a la marihuana en ninguna parte del mundo. O en el caso de reportarse algún caso de consumo problemático, se trataba de algo ínfimo que no constituía un mayor problema social. Incluso, por extraño que parezca, se sabe que históricamente la marihuana o cannabis era utilizada para combatir diversas adicciones a otras sustancias, pero resulta curioso que luego de iniciada la campaña de mentiras contra la planta, los supuestos casos de adicción hayan aumentado meteóricamente. En el documental The Union, el Dr. Lester Greenspoon explica que en Estados Unidos, cuando alguien era detenido en posesión o por consumo de cannabis, se le daba a elegir entre alguna sanción o un tratamiento. Por razones obvias, la gran mayoría de los detenidos, que generalmente eran adolescentes, elegían el tratamiento, y una vez en él, sin estudios rigurosos ni diagnósticos precisos, eran directamente considerados como adictos. En consecuencia, el número de supuestos adictos al cannabis que se mostraba al público era muy alto, pero en realidad no se trataba de personas con síntomas característicos de la dependencia, sino de simples consumidores. Sin embargo, entre tanta confusión y con toda una campaña de desinformación en contra de la planta, se popularizó el mito de que la marihuana es una sustancia peligrosamente adictiva, impregnándose así esta creencia en la mente de prácticamente todo el mundo. Y aunque inicialmente incluso algunos informes oficiales indicaban que la marihuana no generaba adicción, como ya se ha visto en el presente, algunas investigaciones han estimado que sí existe un porcentaje de personas que pueden desarrollar dependencia o adicción. Sin embargo, la evidencia también demuestra que se trata de situaciones moderadas, que son de baja gravedad y que en la mayoría de los casos también puede revertirse. Otro dato no menos relevante en el asunto es que algunos estudios no determinan con precisión si los usuarios que desarrollan dependencia la desarrollan como consecuencia del uso de marihuana pura y natural o si la desarrollan tras consumir algún tipo de marihuana o cannabis adulterado proveniente del mercado negro, ya que, como bien se sabe, lo que hace la prohibición al mantener al cannabis al margen de la legalidad es incrementar el riesgo para los usuarios, que al no poder cultivar la planta se ven obligados a adquirirla de los mercados ilícitos, de donde provienen sustancias adulteradas y de mayor toxicidad. Sumado a ello, es preciso mencionar que, por desconocimiento o ingenuidad, una gran cantidad de personas a lo largo del mundo han llegado a consumir diversas sustancias nocivas creyendo ingenuamente que se trataba de cannabis cuando en realidad no era la planta lo que ellos estaban consumiendo, y para ellos las consecuencias han sido devastadoras. Adicionalmente, se sabe que por lo general, la adicción al cannabis se desarrolla cuando el consumo es sumamente excesivo y durante largos periodos de tiempo. Y aunque existen personas que aún con el uso diario no desarrollarán adicción y tampoco un consumo problemático, es indispensable mencionar que, a la fecha, numerosas investigaciones han determinado que cuando el consumo de cannabis inicia en edades tempranas, sí existe un incremento importante en el riesgo de desarrollar dependencia al cannabis.
Según el Dr. Manuel Guzmán, uno de los investigadores más importantes en el campo del cannabis y el sistema endocannabinoide en la actualidad, el THC, principal compuesto activo del cannabis y responsable de sus efectos psicotrópicos, es una molécula que se elimina lentamente del organismo y, precisamente, cuando el cuerpo elimina el THC, el organismo se va adaptando fácilmente a dicha eliminación progresiva. Por lo tanto, en la persona no se genera una búsqueda compulsiva de la sustancia. Por esta razón, es mucho más difícil que se produzca un síndrome de abstinencia por cannabis o por THC, y por esa misma razón es más difícil que las personas se vuelvan dependientes o adictas al cannabis. En ese sentido, esto también explica por qué otras sustancias sí pueden ser altamente adictivas. Y en parte esto ocurre porque, a diferencia de los compuestos del cannabis, que pueden permanecer hasta por un mes en el organismo, algunas sustancias son eliminadas a veces en cuestión de horas o días. Por lo tanto, el organismo sufre un cambio drástico y esto puede producir una búsqueda compulsiva de determinada sustancia para experimentar nuevamente sus efectos, transformándose esto precisamente en un hábito problemático o en dependencia. Finalmente, en la actualidad, se sigue estimando que el porcentaje de personas que pueden desarrollar dependencia o adicción al cannabis fluctúa solo entre el 9 o 10% de los usuarios. El riesgo de desarrollar dependencia puede incrementarse cuando el consumo inicia en edades tempranas o puede disminuir si el consumo inicia en etapas más tardías de la vida. En resumen, la creencia de que el cannabis es una sustancia peligrosamente adictiva surge de la campaña de desinformación y propaganda contra la planta que se levantó desde los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Y si el cannabis o marihuana fuese una sustancia peligrosamente adictiva, probablemente el Dr. Lester Greenspan no hubiese dejado que su hijo Danny, de apenas 10 años, fumase cannabis para tratar las náuseas y vómitos causados por las quimioterapias del cáncer. Así que si quieres conocer esta historia, dale clic al siguiente video.